presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que está terminando todas las discusiones sobre comercio con Canadá después de que Ottawa confirmó que está avanzando con un impuesto a los servicios digitales dirigido a las principales empresas tecnológicas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que la mayoría de los acuerdos comerciales se concretarán el 1 de agosto. Pero en cuanto a nosotros, realmente no hemos tenido mucha suerte con Canadá. Pienso que Canadá podría ser un país en el que simplemente pagarían aranceles. En Washington, una nueva andanada comercial ha puesto a Canadá en alerta. La administración de Estados Unidos ha señalado planes para aplicar un arancel elevado a los productos canadienses, supuestamente de hasta el 35% para todas las importaciones. Esta dramática medida intensifica una disputa comercial en curso y envía ondas de choque a través de la economía de Canadá. Sin embargo, mientras las tensiones continúan latentes, un shock muy diferente acaba de golpear el panorama energético mundial. Antes de comenzar, asegúrese de presionar el botón me gusta. Nos ayuda a vencer el algoritmo de YouTube. Se está produciendo un cambio radical en la historia energética de América del Norte. El 30 de junio de 2025, Canadá envió su primer cargamento de gas natural licuado a mercados extranjeros. Fue un momento histórico. Por primera vez, el gas natural canadiense navegó directamente a través del Océano Pacífico hacia Asia, sin pasar por Estados Unidos. Este acontecimiento marca un nuevo y audaz capítulo de independencia energética, y es un indicio de un realineamiento importante del poder energético mundial. ¿Podría esta audaz medida incluso catapultar a Canadá al rango de los principales exportadores de GNL del mundo? Descubriremos esa sorprendente posibilidad más adelante en esta historia. Para entender la importancia de este momento, consideremos que durante más de 3 décadas, las vastas reservas de gas natural de Canadá solo tuvieron una ruta de salida: los ductos que se dirigían hacia el sur, hacia Estados Unidos. Prácticamente cada molécula de gas que exportaba Canadá iba a parar a su país vecino. Solo en 2024, alrededor de 8.800 millones de pies cúbicos de gas canadiense fluyeron a Estados Unidos cada día, por un valor de aproximadamente 8,000 millones de dólares estadounidenses al año. Esta dependencia de largo plazo de un único comprador dejó a Canadá vulnerable. Esto significaba que una gran parte de la economía energética de Canadá estaba efectivamente a merced de la demanda estadounidense, de las limitaciones de infraestructura y de las políticas estadounidenses. Y como lo ilustra la reciente amenaza arancelaria, esa dependencia vino acompañada de riesgos crecientes. Antes de continuar, asegúrese de presionar el botón de suscripción. Realmente ayuda a que el canal crezca. Cuando Washington impuso aranceles del 25% a la mayoría de las importaciones canadienses a principios de 2025, incluido un arancel del 10% específicamente sobre los productos energéticos, atacó el corazón del sector de petróleo y gas de Canadá. Los productores de gas canadienses, que ya vendían su producto con descuentos respecto a los precios estadounidenses, de repente se enfrentaron a una carga aún más pesada. Su gasolina era barata, pero ahora corrían el riesgo de que los impuestos extranjeros la superaran. Los contratos a largo plazo parecían inestables bajo la tensión del conflicto político. Fue una llamada de atención que subrayó cuán vulnerable se había vuelto el sustento energético de Canadá. El punto de inflexión llegó en la costa oeste de Canadá, en la pequeña ciudad costera de Kitimat, Columbia Británica. Allí, después de años de planificación y construcción, la terminal de exportación de GNL de Canadá cobró vida. Este enorme complejo de última generación, construido con un costo de aproximadamente 40.000 millones de canadienses y la mayor inversión privada en la historia del país, ha redefinido el papel de Canadá en la energía global. Esta instalación hace algo que Canadá nunca antes había podido hacer: superenfriar y comprimir el gas natural en forma líquida a aproximadamente menos 165 grados, reduciendo su volumen en un factor de 600. En términos sencillos, eso significa que la energía que antes solo podía viajar por gasoducto, ahora puede transportarse en enormes buques cisterna por todo el mundo. Y la ubicación lo es todo.
A diferencia de los exportadores de la costa del Golfo de Estados Unidos, que deben enviar buques petroleros en un largo viaje a través del Canal de Panamá para llegar a los mercados asiáticos, LNG Canadá se encuentra justo en el Pacífico. Desde los puertos de aguas profundas de la Columbia Británica, los barcos pueden llegar al noreste de Asia en aproximadamente 10 días, aproximadamente la mitad del tiempo que tomaría desde Texas o Luisiana. Esa ruta más corta y directa es un potencial game changer. Reduce drásticamente los costos de transporte marítimo y evita los puntos de estrangulamiento y las demoras del Canal de Panamá. El primer cargamento desde Kediamat transportado por el buque petrolero Glasgow Glasgow zarpó cargado con GNL de alta calidad y trazó esta nueva ruta más rápida hacia las economías más grandes de Asia. En un solo viaje, inauguró un corredor energético marítimo más resistente, que une a Canadá con Japón, Corea del Sur, China y más allá. Las implicaciones de este avance son profundas. Durante décadas, el gas canadiense ha estado estancado en América del Norte y a menudo se vende a precios más bajos debido al acceso limitado al mercado. Pero ahora, los productores canadienses pueden vender directamente a Asia, una región ávida de energía y dispuesta a pagar precios superiores por un suministro confiable. La fortuna de las exportaciones de Canadá ya no tiene por qué depender exclusivamente de la demanda estadounidense o de los cuellos de botella de los oleoductos estadounidenses. Al llegar a los puertos asiáticos, Canadá está desbloqueando clientes que estaban ansiosos por encontrar nuevas fuentes de combustible. Este giro hacia Asia cambia esencialmente el juego de la energía canadiense. Diversifica quien compra el gas de Canadá y socava la influencia que cualquier comprador o país tiene sobre las exportaciones canadienses. Y el momento para Canadá no podría ser mejor porque el apetito de Asia por LNG está aumentando. Japón, por ejemplo, está alineando agresivamente nuevos contratos de gas a largo plazo y construyendo terminales de importación en pos de una combinación energética más limpia. A partir de 2026, Tokio planea asegurar suficiente GNL para aumentar su capacidad de importación en 20 millones de toneladas adicionales por año como parte de su transición hacia el abandono del carbón y la energía nuclear. Corea del Sur, de manera similar, está expandiendo su capacidad de almacenamiento de GNL en aproximadamente un 50% durante la próxima década para asegurarse de poder satisfacer la demanda invernal y amortiguar los shocks de suministro global. Y China, el mercado de GNL de más rápido crecimiento del mundo, ha estado en una ola de compras, firmando acuerdos con múltiples vencimientos con exportadores de todo el mundo para asegurar el suministro antes de que llegue el próximo invierno o una crisis geopolítica. En este entorno de alta demanda, Canadá llega justo a tiempo. Las empresas de servicios e industrias asiáticas están interesadas en diversificar sus fuentes de gas, y un país estable y altamente desarrollado como Canadá es una adición muy bienvenida a la lista de proveedores. Más allá de la geopolítica y la economía, el proyecto LNG Canadá también se ha destacado por su enfoque en la sostenibilidad y la colaboración local. Solo la fase de construcción, que duró aproximadamente 7 años, proporcionó empleo a decenas de miles de canadienses, más de 50,000 puestos de trabajo según algunas estimaciones. El proyecto también orientó importantes negocios hacia compañías y comunidades locales, firmándose contratos por valor de más de $5.800 millones canadienses con empresas indígenas y otras firmas locales. La nación e isla, en cuyo territorio tradicional se construye la terminal Kediamat, ha estado profundamente involucrada. De hecho, los Isla no son solo partes interesadas, sino socios de capital en una parte clave de la cadena de suministro. Son propietarios del gasoducto costero que recorre casi 700 kilómetros a través del norte de Columbia Británica y transporta gas desde los yacimientos de esquisto del interior directamente a la nueva terminal. Este nivel de participación indígena y distribución de beneficios en un importante proyecto de recursos no tiene precedentes en la historia energética de Canadá y ha establecido un nuevo modelo de cómo los grandes proyectos pueden incluir y mejorar a las comunidades locales. Tecnológicamente, la instalación de Kediamat se encuentra entre las operaciones de GNL más avanzadas y respetuosas con el medio ambiente del mundo.
Utiliza 2 unidades de procesamiento masivas conocidas como trenes para enfriar y licuar hasta 14 millones de toneladas de gas cada año. Fundamentalmente, estos procesos son alimentados principalmente por electricidad limpia proveniente de la red hidroeléctrica de Columbia Británica. Al utilizar electricidad renovable en lugar de quemar gas para hacer funcionar sus compresores, LNG Canadá reduce drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho, está destinada a ser una de las instalaciones de exportación de GNL con menores emisiones a nivel mundial. Los socios del proyecto, que incluyen empresas energéticas de Canadá, Europa y Asia, han invertido en equipos de alta eficiencia y tecnologías de reducción de carbono en cada paso. Los principales componentes suministrados por empresas japonesas y estadounidenses fueron diseñados específicamente para minimizar las fugas de metano y mejorar la eficiencia energética. En los mercados actuales, conscientes del clima, estos esfuerzos no solo tienen por objeto ser un buen vecino. Proporcionan una ventaja competitiva. Los compradores de Asia y Europa tienen cada vez más en cuenta la huella de carbono de los combustibles que importan. La canadiense LG, que proviene de una planta hidroeléctrica estrictamente regulada, puede legítimamente reivindicar un pedigrí más ecológico que muchos de sus competidores. Sin embargo, este proyecto histórico no estuvo exento de obstáculos. Construir un megaproyecto en el remoto noroeste del Pacífico fue un desafío hercúleo. El sitio en Kitimat es accidentado y aislado, por lo que se requieren nuevos caminos de acceso y alojamiento para miles de trabajadores. Las duras condiciones climáticas, incluidas fuertes lluvias y nevadas, interrumpieron con frecuencia la construcción. Además, las estrictas normas medioambientales y de seguridad de Canadá implicaban que los promotores tuvieran que superar grandes obstáculos en cada fase, salvaguardas importantes, pero a menudo costosas y que consumían mucho tiempo. Todos estos factores hicieron que el proyecto fuera significativamente más costoso que terminales similares construidas en, por ejemplo, la costa del Golfo de Estados Unidos, donde la tierra plana y la infraestructura existente de petróleo y gas simplifican la construcción. Para ayudar a nivelar el campo de juego, el gobierno de Columbia Británica ofreció incentivos específicos, exenciones en los impuestos al carbono e impuestos a las ventas vinculados al proyecto. Estas medidas, que valen cientos de millones de dólares, ayudaron a compensar los mayores costos de la construcción ecológica y la construcción remota. Resultaron fundamentales para mantener la viabilidad comercial del emprendimiento, especialmente cuando los presupuestos de construcción aumentaron. Aún así, estos subsidios también suscitaron debate. Los críticos cuestionaron por qué el dinero de los contribuyentes apoyaba un proyecto de combustibles fósiles en una era de preocupación climática y exigieron garantías de que los canadienses recibirían una parte justa de las ganancias a cambio. El debate sobre la responsabilidad corporativa y el beneficio público continúa, poniendo de relieve el delicado equilibrio que deben lograr los gobiernos a la hora de fomentar grandes inversiones sin conceder demasiado. Ahora que la terminal está en funcionamiento, el impulso es inconfundible. LG Canadá espera aumentar gradualmente sus operaciones hasta alcanzar su capacidad máxima durante el próximo año. Para 2026, prevé enviar alrededor de 170 cargamentos de GNL al año a clientes en el extranjero. Es probable que los buques petroleros se conviertan en un sitio habitual para navegar desde el fiordo de Kitimat con destino a puertos como Yokohama, Busan y Shanghái. Cada viaje no solo generará ingresos sustanciales para los productores canadienses, sino que también aflojará aún más el control de la volatilidad del mercado estadounidense. Con cada barco que sale de Columbia Británica cargado de gas licuado, Canadá reduce la importancia relativa de su ruta de gasoducto por el sur y se aísla un poco más del drama político en Washington. Y recuerden la pregunta que planteamos antes. ¿Podría este cambio convertir a Canadá en uno de los principales exportadores de GNL del mundo? Aquí es donde esa posibilidad se vuelve real. El consorcio detrás de LG Canadá ya está pensando en una expansión. Una fase 2 que duplicaría la producción de la instalación. Si se da luz verde a esta segunda fase, la capacidad de exportación de Canadá pasaría de 14 millones de toneladas al año a 28 millones de toneladas o más.
Esa escala de producción sin duda catapultaría a Canadá a las grandes ligas, ubicándolo entre los 5 principales países exportadores de LG a nivel mundial. Es un salto asombroso para un país que hasta este verano no había enviado ni un solo cargamento al extranjero. Por supuesto, lograr esa expansión no es algo ya consumado. Exigirá otra ola de inversiones del orden de decenas de miles de millones de dólares, y tendrá que superar los mismos obstáculos ambientales y regulatorios que la primera fase, pero la perspectiva misma es una señal de hasta qué punto han crecido las ambiciones de Canadá. No hace mucho tiempo, Canadá se resignó a ser un actor menor, suministrando gas crudo a un único comprador. Ahora, prevé unirse a las filas de Qatar, Australia, Estados Unidos y otras superpotencias de LG. Las condiciones del mercado parecen favorables. La demanda mundial está aumentando y los compradores están ansiosos por tener más opciones. Si Canadá logra aprovechar este momento, podría transformar su sector energético y su economía durante generaciones. A medida que Canadá acelera estas ambiciones exportadoras, lo que está en juego es tanto estratégico como financiero. Este cambio de los oleoductos terrestres a los buques petroleros transoceánicos hace más que simplemente abrir nuevos mercados. Cambia fundamentalmente la influencia geopolítica de Canadá. Los oleoductos y gasoductos brindan a Canadá una flexibilidad y opciones que los oleoductos y gasoductos nunca le ofrecieron. Si las relaciones con un cliente se deterioran, los petroleros pueden simplemente ser redirigidos a un puerto más amigable. Las moléculas son libres de encontrar al mejor postor. En efecto, Canadá está reduciendo el riesgo de que la política de un solo país, como un arancel o un cambio regulatorio repentino, pueda obstaculizar su comercio de energía. Esta libertad marítima es un escudo contra el tipo de presión que Canadá ha sentido en el pasado. Durante décadas, cuando casi el 100% de sus exportaciones de gas se destinaban a Estados Unidos, Canadá tenía recursos limitados y las políticas estadounidenses se volvían hostiles. Ahora, al tener una salida a las aguas globales, Canadá gana cierta medida de aislamiento. El equilibrio de poder está empezando a cambiar. Ottawa ahora puede negociar con Washington sabiendo que tiene otras cartas que jugar. Mientras tanto, se espera que la demanda en el Pacífico siga aumentando en el futuro previsible. La búsqueda de seguridad energética y alternativas más limpias está impulsando a las naciones asiáticas a diversificar sus carteras energéticas. El gas natural licuado se ha convertido en una piedra angular de muchas plantas energéticas nacionales porque es más limpio que el carbón y más flexible que el gas por gasoducto. A diferencia del petróleo, que a menudo proviene de regiones políticamente volátiles y se comercializa al filo de la tensión geopolítica, el GNL ofrece a los importadores un poco más de margen de maniobra. Pueden obtenerlo de una gama cada vez mayor de exportadores de todo el mundo y los envíos pueden ajustarse o redireccionarse según sea necesario. En este contexto destaca un proveedor como Canadá. Se considera políticamente estable, diplomáticamente de bajo riesgo y ambientalmente más responsable que otras opciones. Para Japón, que todavía importa la gran mayoría de su energía, aprovechar el GNL canadiense no significa solo mantener el suministro eléctrico. Se trata de una cobertura estratégica, una forma de garantizar que dependan menos de Medio Oriente o Rusia en materia de combustible. Corea del Sur también ve el gas canadiense como parte de una estrategia de salvaguardia. Una forma de evitar depender excesivamente de una sola fuente, especialmente después de presenciar con qué rapidez los suministros por oleoducto pueden convertirse en moneda de cambio en disputas internacionales. Y China, que está equilibrando una transición energética compleja, ve a Canadá como un socio atractivo a largo plazo. Un país rico en recursos pero sin el lastre de ser un rival o un régimen sancionado. Estas naciones no solo compran LG. En muchos casos, sus empresas tienen participaciones en proyectos de Canadá, lo que significa que tienen un fuerte incentivo para verlos prosperar sin contratiempos. De hecho, uno de los aspectos destacables de LG Canadá es su carácter internacional por diseño. El proyecto es una empresa conjunta entre algunas de las compañías energéticas más grandes del mundo, incluidas empresas de Japón, Malasia, China y Corea del Sur,
junto con Shell de Europa. Cada uno de los participantes del proyecto aseguró su propia porción de la producción de GNL para llevar a casa, vinculando efectivamente el éxito de Canadá a su propia seguridad energética. Este enfoque distribuye el riesgo financiero. Ninguna empresa asume por sí sola el costo total de $40.000 millones, y alinea los intereses de productores y consumidores a largo plazo. Cuando sus clientes están literalmente invertidos en su proyecto, tienen un fuerte incentivo para verlo triunfar. Esta estructura bien podría convertirse en un modelo para proyectos futuros. Cooperación multinacional que vincula a proveedor y comprador desde el principio. Sin embargo, las nuevas y relucientes terminales y los grandes sueños no equivalen automáticamente a liderazgo global. Para establecerse verdaderamente, Canadá tendrá que ofrecer confiabilidad y mantener altos estándares año tras año. El éxito inicial de Kitimat refleja un equilibrio cuidadosamente calibrado. Enormes reservas de gas en la cuenca de Montney alimentan una infraestructura de clase mundial que se conecta a mercados que necesitan desesperadamente combustible, al mismo tiempo que intentan mantener fuertes estándares ambientales y sociales. Mantener ese equilibrio será crucial. La formación Montney en Columbia Británica y Alberta, por ejemplo, es un recurso gigantesco que contiene aproximadamente 160 billones de pies cúbicos de gas natural recuperable. Es la base de la esperanza de Canadá en materia de GNL. Los productores pueden extraer este gas a un precio relativamente barato gracias a décadas de experiencia en perforaciones y a la infraestructura ya existente. Esto significa que Canadá puede aumentar su producción sin un coste prohibitivo.